Un saludo cordial a todos y todas. En esta oportunidad voy a abordar el tema de los principios de la seguridad social. Para referirnos a los principios de la seguridad social, yo quisiera dividir en tres partes la presentación. Lo primero sería como una parte introductoria en el sentido de qué son los principios y cuál es el valor que tienen en un tema en general en el derecho y en particular en la seguridad social. Y después referirme a los principios fundacionales de la seguridad social, los principios legales que ha establecido la Ley 100 del 93 y por encima de esos principios, los principios constitucionales de la nueva Carta Política. Advirtiendo además que frente a los principios pues existen diversas clasificaciones, hay personas que dicen que hay unos principios institucionales, otros principios operativos y también según la doctrina pues habrá personas que le darán más énfasis a unos principios que a otros. Entonces en esa medida aquí también hay una labor subjetiva de quien presenta o de quien ejemplifica los principios, pero entonces vamos a desarrollarlos desde el punto de vista fundacionales, entendidos como los que le dieron el valor a la seguridad social, los que surgen desde el punto de vista histórico, después los constitucionales como la gran capa que envuelve a la ley y por último los principios legales que de manera específica desarrolla la Ley 100 del 93. Sobre los alcances de los principios, uno podría señalar que son los valores fundantes del ordenamiento jurídico, de cualquier ordenamiento y de cualquier saber y especificidad del ordenamiento. Son los que inspiran el ordenamiento, los que le dan el andamiaje a ese ordenamiento y son como las directrices hacia donde debería dirigirse ese saber jurídico. Adicionalmente a los principios se les asignan otras funciones fuera de su conceptualización, unas funciones en el sentido de normalmente el derecho no necesariamente va a la par de lo que está sucediendo en la sociedad. Eso es muy común en materia de seguridad social y los principios se convierten en valores interpretativos de esas normas, porque las normas no pueden regular todo lo que está sucediendo. Adicionalmente, los principios también se convierten en las guías para evaluar el modelo de seguridad social, se convierten en las metodologías para determinar hacia dónde va el modelo, si va avanzando o no va avanzando, como unos mecanismos de evaluación para definir si el modelo de seguridad social es adecuado, tiene retrocesos, etc. En esa medida, pues los principios se convierten en como ese fundamento, como el sustento de lo que debería ser las normas. Y en materia de seguridad social, tal y como lo vamos a ver, hay unos principios que de manera reiterada están presentes. Vuelvo y reitero, hay muchas divisiones alrededor de los principios, yo lo he dividido en tres, uno los fundacionales, los constitucionales y los legales. Los fundacionales, me refiero a ellos, amarrados a la historia de la seguridad social, a lo que quería la seguridad social desde su desarrollo histórico. Y propongo el desarrollo de tres principios. Uno es el principio de solidaridad, el otro es el de universalidad y el otro es el de progresividad. Cada uno de esos tres principios creo que deben estar amarrados a un momento particular del desarrollo histórico de la seguridad social. El principio, que es el de solidaridad, podríamos relacionarlos con la existencia del modelo alemán. Hay que recordar que el modelo alemán surge como una idea de crear un seguro social que fuera dirigido hacia las necesidades de cubrir los riesgos de los trabajadores. En esa medida, la idea del modelo alemán tiene detrás esta idea de cubrir a todos los trabajadores
teniendo en cuenta que quienes más ganan aportan al sistema, creando un vínculo con quienes no ganan lo suficiente, quienes están sanos aportan en favor de quienes están enfermos. Entonces la idea del seguro social al final lo que hace es reconocer que todos los trabajadores tienen unas necesidades que cubrir, no todos lo pueden hacer de la misma manera, y en esa medida, a través de una entidad que era el Seguro Social, se crea el cubrimiento de esos riesgos. Evidentemente esa solidaridad es una solidaridad restringida para ese momento. ¿Por qué? Pues es lo que se ha llamado la ciudadanía laboral, y es la que protege y otorga derechos sociales y económicos solo a quienes son trabajadores. Vamos a ver cómo ese concepto de solidaridad hoy puede entenderse de otra manera, ya aplicado al caso colombiano. El otro principio es el principio de la universalidad, y lo que busca es evidentemente que todas las personas estén cubiertas por el sistema de seguridad social. Este principio podríamos amarrarlo de alguna manera a el desarrollo del modelo inglés, que lo que buscaba era amparar las circunstancias de pobreza, y en esa medida ya no iba dirigido solo hacia los trabajadores, sino que tenía una intención mucho más amplia, mucho más grande, y es dirigida a todos los ciudadanos que estuvieran en situación de pobreza. Por último está el principio de progresividad, que lo que busca es que el sistema de seguridad social cada vez se vaya ampliando de manera paulatina, pero cada vez se vaya ampliando más en términos de prestaciones y en términos de personas amparadas. Este es un principio mucho más contemporáneo, es un principio que responde más a esta idea de ciudadanía social, es decir, ya no es el acceso a las prestaciones en función de ser trabajador o no, sino que el acceso a las prestaciones y los derechos sociales y económicos están en función de la categoría de ser ciudadano. Simplemente por ser parte de la sociedad yo tengo derecho a esos beneficios. De tal manera que el principio de progresividad lo que hace es buscar que la seguridad social vaya ampliando los riesgos que está cubriendo, pero también que vaya ampliando las personas que deben estar cubiertas por el sistema. Si se dan cuenta, en realidad estamos hablando casi como de un trípode que sustenta la seguridad social, en la medida en que la seguridad social, aunque tiene rasgos de aseguramiento propios de seguros de carácter civil y comercial, de todos modos está atravesado por la solidaridad entre todas las personas que lo componen. Solidaridad que lo que busca es que haya una universalidad, es decir, la solidaridad entendida para todos, el que tiene frente al que no tiene, el que está sano frente al que está enfermo, el que es joven frente al que está viejo, y esa seguridad social debería irse ampliando de manera progresiva, de tal manera que hoy tenemos desde la fundación hasta los grandes problemas que tiene hoy la seguridad social, entendida como tres principios básicos. En materia constitucional en Colombia, tenemos por primera vez en la Constitución del 91 la consagración del derecho a la seguridad social. En la Constitución previa no existía el derecho, y normalmente se entendía como la seguridad social como un derecho derivado claramente del derecho del trabajo, que sí tenía consagración constitucional. Entonces, si nos damos cuenta, hemos pasado de una idea de ciudadanía laboral a una ciudadanía social en la Constitución del 91. La Constitución del 91 adicionalmente tiene en su artículo 48 desarrolla unas características alrededor de la seguridad social. No la define, desarrolla unas características y se refiere a tres principios básicos que debe dirigirla. El principio con el que empieza la Constitución en su desarrollo es el principio de eficiencia, continúa con el principio de universalidad y después el de solidaridad.
Nótese que otra vez aparece universalidad y solidaridad, son siempre presentes en las discusiones propias de la seguridad social. La eficiencia, que uno podría definirla como la mejor utilización social y económica de todos los recursos con los que cuenta el sistema, pareciera que es muy raro que aparezca como primer principio por encima de la universalidad y la solidaridad. Esto puede tener una explicación histórica del contexto particular colombiano, en la medida en que antes de la Constitución del 91 en Colombia existía una seguridad social fragmentada, con muchísimas entidades dispersas que adicionalmente no ofrecían un cubrimiento adecuado a la población. De esa manera, dentro de las discusiones propias que se dieron en la Asamblea Nacional Constituyente, siempre hubo una preocupación particular alrededor de cómo regular desde el punto de vista constitucional la eficiencia del sistema, cómo hacer que el sistema le llegue a más personas, de manera que eso justificaría que fuera el primer principio por encima de la universalidad y la solidaridad. De todos modos, pues uno puede entender a los tres de manera complementaria, en la medida en que con un sistema eficiente que usa adecuadamente los recursos, que usa adecuadamente las instituciones y que capta recursos para el sistema, pues se lograría un cubrimiento universal y realmente solidario, en la medida en que todo el mundo diera, teniendo en cuenta pues sus propias capacidades. Y por último estarían los principios legales. Estos son los que trae la Ley 100 del 93 de manera específica. Son en este desarrollo, la ley hace la reducción a 6 principios que también tienen que ver un poco con el contexto particular y las discusiones que se dieron en ese momento alrededor de la Ley 100 del 93. El principio, coincidiendo con lo que dice la Constitución del 91, el primer principio es el principio de eficiencia. Y vuelvo y repito, eficiencia entendida como la mejor utilización social y económica de los recursos, de todos los recursos administrativos, técnicos, tecnológicos, institucionales y los recursos económicos con los que cuenta el sistema para lograr cada vez mejores prestaciones y que el servicio se preste de manera adecuada, oportuna y suficiente. Este principio va relacionado con el principio constitucional que nótese en ninguno de los antecedentes era como una reflexión importante que se pudiera tener, pero pues esto tiene una justificación particular en el caso colombiano de cuál era la situación de la seguridad social previo a la expedición de la Ley 100 y de la Constitución. Posteriormente, la Ley 100 establece el principio de universalidad. Y pues claramente es la garantía de protección para todas las personas, sin importar en qué etapa de la vida se encuentren. No importa si están trabajando, no estén trabajando, si son jóvenes, si son mayores. La idea es que la seguridad social cubra a todas las personas sin discriminación y en cualquier momento de su vida. La universalidad va amarrada, y aquí responde a los criterios fundacionales, a la solidaridad. Y esta solidaridad pues es la práctica de la ayuda mutua entre las personas, entre las distintas generaciones, entre los sectores económicos, entre los distintos tipos de empresas, los distintos tipos de trabajadores, para que la idea, y tal como lo expresa la Ley 100, es que haya siempre un apoyo del más fuerte al más débil, porque adicionalmente los
riesgos que cubre la seguridad social son riesgos que cualquiera de nosotros puede verse inmerso y afectan la capacidad económica de las personas. Es decir, cualquier persona puede invalidarse, cualquier persona puede morir. Todos esperamos llegar a una edad mayor que nos garantice una vejez tranquila y estable. Cualquiera de nosotros podemos enfermar, cualquiera puede sufrir un accidente o una enfermedad laboral, de manera que la seguridad social debería ser un proyecto de sociedad. Y aquí habría una discusión grande, y es la seguridad social también define qué tipo de contrato social maneja una comunidad en particular, porque entre más solidaridad haya y entre más afianzado esté este principio, pues evidentemente la seguridad social va a ser mucho más fuerte y va a tener más garantía en la prestación de sus prestaciones. Después ya hay una serie de principios que son mucho más específicos y dejan de ser tan abstractos, si lo podríamos decir de alguna manera, que son los últimos tres. El que sigue sería el de integralidad. La Ley 100 lo que busca es que la seguridad social dé la cobertura en unas contingencias que afectan la salud y la capacidad económica de todas las personas. No necesariamente tiene que ser trabajador o no. Y en esa medida lo que busca el principio de integralidad es que las condiciones de vida de todas las personas estén cubiertas por la protección que da la seguridad social. Y esta integralidad también está relacionada con la solidaridad en la medida en que lo que busca es que cada cual dé según sus capacidades. Es decir, las personas que tienen mejores ingresos pues van a dar unos aportes mayores. Las personas que tienen menores ingresos de todos modos van a dar un aporte, pero va a ser mucho menor. Y las personas que no tienen ingresos pues claramente deberían ser de alguna manera subsidiadas o apoyadas por el sistema para poder acceder a las prestaciones. El siguiente principio es el principio de unidad. Es un principio que también responde muy particular a unas necesidades del contexto colombiano, y es la articulación de políticas e instituciones y regímenes dentro del sistema. Antes de la Ley 100 del 93, reitero, existía no solo un montón de instituciones, sino que además había una fragmentación en el tipo de protección. Habían muchas instituciones con beneficios muy particulares que no se repetían en las siguientes. No siempre los trabajadores tenían conocimiento de eso. Era completamente disperso el sistema. Entonces la Ley 100, dentro de sus muchas preocupaciones, lo que hace es establecer como principio la unidad. La unidad para articular, para que el sistema de seguridad social sea un sistema y que de ahí todas sus partes dialoguen entre sí. No quiere decir la unidad que debería existir un único régimen o una única entidad, sino que a pesar de que existan varias, nunca llegar a lo que tuvimos antes del 91, pero sí que existan varias y que entre ellas haya una articulación de políticas, beneficios, planes, etc. Y por último, un principio que de alguna manera se puede ver inmerso alrededor de la Ley 100, y es el principio de participación. La idea de la Ley 100 en su momento era que hubiera una intervención de la comunidad en el desarrollo de la seguridad social, pero una intervención no solo desde el punto de vista de los lineamientos generales, es decir, como una participación en la discusión de políticas que es
tal vez alejada del desarrollo del día a día de la seguridad social, sino que esta participación estuviera también en las instituciones. Entonces, lo que hace la Ley 100 es garantizar que las personas que están interesadas en la gestión de la seguridad social participen en la gestión, en el control, en la dirección, en el lineamiento de lo que desarrollan todos los días las instituciones. Esos serían los 6 principios que el artículo 2 de la Ley 100 trae. Adicionalmente, en el parágrafo, que debería ser un principio, pues que debería estar mucho más potenciado, la norma dice que la seguridad social debe tener un desarrollo paulatino. Eso simplemente se traduce en que estamos refiriéndonos al principio de progresividad, al que ya hice referencia. Y progresividad no solo entendida en términos de ir ampliando cada vez más contingencias que estén cubiertas por la seguridad social, sino que adicionalmente cada vez haya más personas dentro de la seguridad social, que cada vez el cubrimiento vaya logrando esa universalidad, pues que es aspiracional, pero que cada vez se logre más. Y esa progresividad, tal y como lo han dicho la jurisprudencia internacional y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, esa progresividad va acompañada de otro principio, que es el principio de la no regresividad. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez se han alcanzado unos niveles de cubrimiento o unos niveles de contingencias protegidas, el sistema no puede echar para atrás. El sistema no puede desmejorar lo que ya se ha conseguido. Es decir, la seguridad social reconoce que se requieren ingresos, reconoce que es difícil llegar a esa universalidad que desde el principio se empezó a plantear en las discusiones, pero una vez se han obtenido unos resultados, el sistema no debería ir hacia atrás, no debería desmejorar esos resultados. Entonces, siempre la progresividad como intención de ir mejorando va de la mano de la no regresividad para que los resultados siempre puedan ser beneficiosos y nunca se logre ir hacia atrás en temas de cubrimiento. La seguridad social, vuelvo y repito, es el mecanismo, la institución que lo que busca es proteger los ingresos de las personas ante la presencia de contingencias que a cualquiera de esas personas le puede ocurrir. Pero el sistema de seguridad social, particularmente en Colombia, está subdividido. Entonces, el sistema de seguridad social está conformado por el sistema general de pensiones, el sistema de seguridad social en salud y el sistema de riesgos laborales. Cada uno de esos sistemas al interior del grande de seguridad social tiene unos principios especiales, simplemente pues por la forma en que prestan los servicios y adicionalmente por los beneficios que prestan. Entonces, estos serían como los principios grandes de la seguridad social, pero en cada uno de los sistemas que la conforman hay unos principios particulares. Adicionalmente, habría que decir que como la seguridad social nace con esta idea de ser una prestación derivada de la relación de trabajo, muchos de los principios que se aplican en materia laboral también tienen presencia en materia de seguridad social. Por ejemplo, la aplicación de la ley en el tiempo, en el espacio. Normalmente cuando haya cambios normativos, pues los principios entran a definir cómo se hacen esas transiciones, y esos son principios propios del derecho laboral que se han ido adoptando en materia de seguridad social. Sin embargo, cuando hablamos de principios propios de la seguridad social, el principio de la solidaridad es el que ocupa el primer lugar, y en esa medida el principio de solidaridad es el que define qué tan amplio o qué tan
pequeño va a ser un sistema de seguridad social. Es decir, del principio de solidaridad se derivan otros principios. Del principio de solidaridad, por ejemplo, se deriva el de la confianza en el sistema. Un sistema de seguridad social debe tener la confianza de las personas que hacen parte de él, y esos son ya unos principios mucho más específicos y uno podría decir que están más definidos en uno u otro de los regímenes que conforman el sistema de seguridad social. Pero el eje fundamental de la seguridad social es la solidaridad, es el hecho de que todos participamos en una sociedad, que cualquiera de los riesgos que cubre la seguridad social puede hacer presencia en la vida de nosotros, y en una sociedad son las reglas básicas de una vida en comunidad, de manera que todos hacemos parte de la seguridad social en la medida en que cada uno pueda aportar a ella y sin hacerle trampa o sin querer desligarse de ella, pero sí recibir los beneficios. La solidaridad es el eje y la pieza fundamental, y hoy los grandes filósofos y los sociólogos en estos temas definen que esa solidaridad es la que determina cuál es el alcance de nuestro contrato social, es decir, hasta dónde debemos cada uno de nosotros participar dentro de la consecución de beneficios para todas las personas.